Hola, Sarita. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué ¿Bien? más? ¿Todo Sí, bien? ¿Todo profe, bien? aquí bien. Gracias a Dios. Me alegra verla por acá, por estos lares. Qué tiempo que no la veía. Sí, profe, hemos estado aquí con lluviecita. Ah, pero para ustedes es de una lluvia fresquito. Ay, sí, es verdad, profe. Entonces es una alegría que llueva. Cuando yo viví también en una tierra caliente donde andábamos más o menos casi a 35 grados. Y cuando llovía, uy, qué fresco, qué rico se sentía cuando llovía. Sí, eso es verdad, profe. Entonces, qué chévere que llueva. Eso es una buena noticia. Sí, profe, aquí estamos contentos. Claro que cuando llueve en tierra caliente, cuando llueve y hay truenos es más peligroso, es más bravo, es más duro la vaina. Sí, porque hay más árboles. Claro, yo no sé por qué se encierra más el trueno, suena más duro, como que uno más sentado a uno, qué cosa tan brava. Sí, yo me acuerdo que nosotros estábamos en la casa y eso sonaban unos truenos y uno quedaba como sentado, uy, no, y a veces en la madrugada, a la medianoche, uy, no, qué susto. La tierra Sí, caliente, profe. sabrosa. Bueno, me alegra verla. Bueno, listo. Santos hermanos Henry, el hermano Mercedes, la hermanita Mercedes, la hermanita Jamie y Jamie. Uy, tengo a Jamie solo, qué bendición. Bueno, vamos a arrancar nosotros con el tercer, con el tercer corte. Y para mirar el tercer corte es necesario que tengamos en cuenta entonces algunas cosas. Primero, que es necesario orar, porque si uno no ora, la cosa va mal. Entonces vamos a orar en primer lugar. Y después de orar, entonces sí hacemos nuestra labor. Permítanme un momentico, vamos aquí a intentar abrir algo. A ver, eso es. Entonces, un momentico, mis hermanos, acá abrimos rapidito el asunto. Listo. Bien, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque nos permites en esta hora, Señor, ser bendecidos por tu palabra, por el estudio, por tu espíritu, por tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la clase que tuvimos anteriormente. Colocamos delante de ti esa nueva clase, Dios mío, que tú también nos bendigas. Ahora que iniciamos ese nuevo corte, te pedimos, Dios mío, que podamos tener claridad de los temas. A ver, que tu espíritu nos abra el entendimiento, que podamos absolutamente comprender y también absorber lo que es bueno, que es agradable, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a mis hermanos y hermanas de este curso y pido, Dios mío, que ellos puedan tener un corte lleno de bendición, que puedan tener un corte con buen conocimiento, que al final de este corte, este periodo, este semestre, puedan, Señor amado, tener una mejor relación contigo y un mayor conocimiento de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, mis hermanitos. Entonces, resulta que nosotros tenemos el nuevo corte. Voy a un poquitico acá para compartir una cosita aquí del corte. También ustedes aquí entonces la pantalla de lo que vamos a realizar este periodo. Estamos en sistemática 3, apreciados estudiantes. Esta es la actividad 1, reporte 1, reporte de lectura número 1. Entonces, apreciados estudiantes, buen día. Por favor, hacer lectura del libro mencionado aquí abajo. Erickson Millar, ustedes ya conocen el libro. Entonces, segunda edición, Barcelona Editorial Client. Vamos a leer la página 1075 a 1093 bajo el título que dice El gobierno de la iglesia. Sí, eso es lo que vamos a leer, el gobierno de la iglesia. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Cómo deben ser los diferentes gobiernos de la iglesia? Para hacer todo el trabajo normal, ese reporte debe subirse a la plataforma a más tarde el 27 de abril. Es decir, que este va para los jueves. La clase anterior va para los viernes y esta va para los jueves. ¿Sí? Con ustedes son 2 lecturas en esta clase. En la otra son 3 lecturas. Entonces, en total son 5 lecturas que ustedes van a hacer este periodo conmigo. ¡Qué bendición! Bien.
Esa lectura entonces será para el 27 a las 8 de la noche. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa entrega. El segundo reporte de lectura, que es la lectura número 2, es del mismo libro, Erickson Millar, 2008, Teología Sistemática, y van a leer de la página 1151 a 1167, donde dice Introducción a la Escatología. Vamos a ver dos temas en este periodo, este corto. Vamos a ver eclesiología y vamos a ver escatología. Las dos son muy buenas. Me encantan las dos. Eclesiología porque pues el pastor uno maneja muchas cosas de la iglesia, entonces uno tiene idea de lo que es eclesiología. Y la escatología porque es que a uno le gusta hacer como muy, que digamos, buscar, indagar, revisar qué es lo que va a pasar en el futuro. Nos gusta hacer estilo, voy a usar una expresión no tan bonita, pero estilo brujitos. Mirar qué es lo que hay hacia el futuro, a ver qué para el futuro. Entonces, tratamos de leer mucho y conocer mucho acerca de ese asunto. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera muy seria, muy académica, para que pueda ser de bendición para nosotros. Entonces, serán dos lecturas para realizar. Esta segunda lectura va hasta el jueves 11 de mayo. La próxima, o sea, la primera lectura va hasta la otra semana, el 27, o sea, ahí en 8. Y esta iría para hoy en 20 días. ¿Sí es así? Sí, porque después viene la semana del 5 y después viene la semana del 11. Entonces esta va para el 11 de mayo a las 8 de la noche. Ustedes pueden subirlas, si la hacen mañana, suban de una vez. Adelantan, ¿cierto? Lo mismo de siempre, las mismas normitas que están allí. Bien, no vamos a hacer foro, pero sí vamos a hacer algo que se llama, ensayo teológico. El ensayo teológico, el anterior era un artículo, este es un ensayo, ¿sí? El artículo es para la otra clase y para esta clase es un ensayo. Recordar que el ensayo se usa para expresar opiniones sobre cuestionamientos, conceptos, inquietudes, interpretaciones, reflexiones, análisis, y se deben sustentar con argumentos válidos, lógicamente. Ahora, hay diferentes clases de ensayos. La idea es que sea un ensayo argumentativo. Es la idea, un ensayo argumentativo, pero hay muchas clases de ensayos. Entonces, el ensayo teológico, aquí debe ser mínimo también 3 páginas de contenido. En ambos serán de 3 páginas de contenido. El tema es libre, pero debe ser uno de los vistos en clase. Sí, algo de lo que ya hemos visto aquí en clase, ¿cierto? Vimos al principio vimos algo de la parte del Espíritu Santo, después vimos algo que tiene que ver con la angelología, y ahora vamos a ver eclesiología y posteriormente veremos escatología. Escojan cualquiera de esos temas. Dentro de esos temas hay subtemas que usted puede escoger cualquiera y trabajar. Debe tener entonces su resumen, sus argumentos, su conclusión y sus referencias. Aquí está cómo hacer un ensayo, cómo escribir un ensayo. Él dice todos los pasos para el ensayo, es excelente, me parece un buen apoyo. Aquí también esto está para ensayos, aquí nos muestra un poco acerca de formatos y todo eso que tiene que ver con ensayos, también es bueno. Entonces, úsenlo por favor, espero que sea de bendición para ustedes, les va a ayudar bastante. Y por último tenemos el parcial. El parcial se va a hacer el día 25, jueves 25. Lo hacemos el jueves porque el jueves es donde tenemos doble clase, es más fácil hacerlo ese jueves y no el viernes, porque pues el viernes es muy cortico y eso no alcanza para nada. El viernes es como ese último viernes es como para venir a saludarlos, a ver cómo le acabó de ir todo el semestre y compartir un poquito la bendición del Señor y listo, no más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero el parcial sería el jueves realmente, que tienen el tiempo. Ustedes pueden usar las 2 horas para el parcial de las 50 preguntas que voy a hacer esa base. ¿Listo? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, profe. Una pregunta y que era pues en la misma vía. Era una pregunta también de la clase anterior, parecida. Y es, ahora que ya se la respondió en cuanto al subtema. O sea, que nosotros escogemos un tema, ¿cierto? De los vistos en clase. Pero, ¿cómo sería para coordinar, para ser un poco más específicos en cuanto a la escogencia del subtema? Porque el problema estaría en el subtema, o sea, si sería algo de lo que nosotros podríamos como imaginar que existe dentro del tema que usted dijo o también circunscrito a lo que se dio, o si podemos de pronto
sí, como variar un poquito la... ¿A qué voy? Por ejemplo, en la clase anterior estamos hablando de la parte de por qué creo en la Biblia o apreciaciones sobre el cristianismo, ¿cierto? Entonces se hace una apologética en torno a por qué creo en la Biblia, pero dentro de eso yo puedo hablar, por ejemplo, de jurídicamente por qué creo en la Biblia. Entonces, podría estar dentro de un subtema que sería ¿cómo se llama? Las consultas externas, ¿cómo se dice? O sea, la parte externa, como la arqueología. Entonces, como yo no vi allí, dentro de ese tema, que podría la parte jurídica utilizarse apologéticamente como si se utiliza la arqueología, entonces sí, yo podría escoger eso como un subtema, o sería algo que estoy inventando, pero esa es mi pregunta. Ya. Bueno, aquí, ¿están viendo aquí donde dice neumatología? No, profe, estamos viendo solo la página del Flow Campus. Entonces, permítame, dejamos de compartir y volvemos a compartir acá esta otra parte para aclarar el asunto. Bien, ahora sí, están viendo acá el tema de la neumatología. Sí, profe. En este tema de la neumatología, bueno, note que aquí tenemos varios temas. El Espíritu Santo y sus características, el Espíritu, la Biblia y la Iglesia, el Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, el fruto, etc. Entonces, usted puede coger uno de estos, un ejemplo. Usted le dio por coger los dones del Espíritu Santo. Yo voy a trabajar los dones del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo son varios. Entonces, acá dentro de los dones del Espíritu Santo están los dones del Espíritu, los dones del Padre, los dones del Hijo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces dice, no, yo quiero enfocarme en los dones del Espíritu Santo. O no, voy a trabajar exclusivamente los dones del Hijo. Y voy a trabajar los dones del Hijo. Entonces, ahí coge usted y trabaja sobre los dones del Hijo y usted presenta todos los dones del Hijo. Y lo trabaja ahí. Creo que eso le aclara más, hermanita Mercedes. Sí, profe, sobre todo los que debíamos estar circunscritos definitivamente de una manera bastante estricta a los temas que vistos en clase. O sea, dentro de los dones del Espíritu Santo vamos a poder, o sea, estoy inventando, obviamente, que existe el don de la gracia, y que yo lo encontré en alguna doctrina. Entonces, obviamente que no, porque no son los temas dentro de los que vimos en clase, eso me refiero. Sí, pues sí, la idea tiene que ver con que tenga relación con lo que vimos en algún momento en alguno de estos temas. Tiene que tener relación allí, algunas cosas que vimos de pronto dentro de la parte de la filología, ahí de pronto quedaron preguntas. Yo estuve leyendo las preguntas que quedaron, algunos de ustedes quedaron con algunas preguntas en esta parte de la arqueología. Podríamos decir, oiga, yo voy a coger esa pregunta y la voy a desarrollar, porque pues eso me quedó ahí en el tintero y yo quiero ampliar un poco el asunto, y ya que tengo la pregunta, pues arranco con eso, porque ya tengo la pregunta problematizadora, que es una de las cosas difíciles. Pues ya que tengo la pregunta, yo arranco por ahí y trabajo la pregunta. Y esa pregunta, pues, digamos que es una parte de lo que se elaboró, que quedó ahí en veremos, entonces yo voy a avanzar por acá, voy a trabajar ese. Entonces vale la pena, que podría tomarse por ese lado también. Cosas que quedaron ahí inconclusas, que no se acaban de tocar bien, pero yo voy a profundizar en esto, porque el profe pasó por encima, no le entendí ni papa, pero yo quiero avanzar en esto. Entonces ahí aprovecha y lo hace. Esa sería una manera también de hacerlo, ¿no? Y aún hay temas que no hemos visto. Mira, acá usted va a ver consideraciones preliminares, ópticas escatológicas, escatología individual, escatología general, postura frente al arrebatamiento, a la tribulación, juicio final, castigo eterno, cielo nuevo, tierra nueva. Dice, ¿sabe qué? Yo me voy a lanzar y voy a hacer un estudio sobre el arrebatamiento. Voy a hacerlo bíblico, teológico e histórico. Voy a meterme en el arrebatamiento. Y usted dice, existen varias posturas frente al arrebatamiento. El arrebatamiento que se da antes de la tribulación, el arrebatamiento que se da en medio de la tribulación, el arrebatamiento que va al final de la tribulación. Voy a tratar de exponer cada uno de estos arrebatamientos, en qué consiste, desde el punto de vista, voy a tocarlo desde el punto de vista bíblico, voy a tocarlo desde el punto de vista teológico e histórico.
y usted ya desarrolla ahí. No, mejor dicho, ya tiene todo. Mire, cualquier tema de estos que usted escoja, cualquiera de estos temas que usted escoja, usted se lo voy a tocar desde el punto de vista bíblico, teológico, histórico. Ya tiene 3 puntos, arrancó con 3 puntos sin saber nada de asunto, ya tiene 3 claves para hacerlo. ¿Sí? Y si usted menciona que, por ejemplo, el arrebatamiento tiene 3 posiciones, entonces voy a exponer las 3 posiciones, las voy a aclarar, voy a decir quién está pensando en eso, después expongo un poco lo que dice la historia acerca de esas posiciones, voy a exponer qué dice la teología que ha dicho frente a estas posiciones, es decir, busca la teología sistemática, y después dice, y voy a exponer qué dice la Biblia, y dar al final su conclusión. No, usted queda una manchera ahí, no, ya tiene todo, usted ya hizo el trabajo, ¿sí ve? Ahí digamos que le ayudó un poco, ¿no? Da claridad. Y cada vez que ustedes vayan a hacer un trabajo, cada vez que ustedes hagan un trabajo, yo les animo que siempre lo presenten desde el punto de vista bíblico, teológico e histórico. Va a ser pero fenomenal, porque va a ser mucho más completo y va a ser mucho más académico, porque está colocando posiciones diferentes. ¿Listo? Ahí les dejo esa inquietud por 5.000 pesos cada uno. Listo, mis hermanos. ¿Preguntas? Bien, entonces ahí tenemos los trabajos que vamos a realizar. 2 lecturas, el ensayo teológico y haríamos el parcial. Eso sería lo que hay que hacer en este periodo, de este corte. A propósito que ya subí notas de sus cortes, del corte 2, ya subí notas. Necesito que ustedes revisen si de pronto hay algo que no está bien, que no les gustó. Usted dijo, profe, usted me colocó 5, yo me merecía 3, entonces por favor me avisan. Porque como usted es una persona tan honesta, entonces usted dice, profe, usted me colocó mucho y realmente, pues yo deseaba que usted me diera más poquito, en el nombre de Jesús. Entonces yo con mucho gusto le hago caso. O si usted ve que de pronto el profe fue inmisericordia y le dio muy duro, entonces probablemente usted dice, profe, usted definitivamente abusó de nosotros y mire, me colocó una nota ahí que yo no merecía, me colocó, es que 4, 8, no, profe, 5. Entonces usted me dice sus razones y ya miramos. ¿Listo, hermano Henry? Hermano John, hermana María José. Yo nunca he dicho María José hermana, hasta la primera vez que digo hermana María José, siempre los jóvenes yo les digo por el nombre. Y a las hermanas ya, como de la edad de nosotros ya nos decimos hermanos, pero vea, suena como hasta raro decir hermana María José. Está bien, profe. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Claro, Jamie? ¿Bien? Perfecto. Bueno, listo. Entonces, vamos a arrancar hablando de la eclesiología. Y para arrancar hablando de la eclesiología, quiero preguntar, ¿qué es eclesiología? Sí, mejor decir hermanita. Hermanita, sí. ¿Qué es la eclesiología realmente? ¿El estudio sobre la iglesia? Bien, entonces mi hermano nos dice que es el estudio sobre la iglesia. Ese es un buen punto. ¿Todos piensan lo mismo? ¿O hay alguien que dice eclesiología me suena como a estudio de otra cosa rara? Profe, En otra materia que tenemos, en administración eclesial, nos hicieron un poco de énfasis en eso y nos recalcaron que no solamente se estudia pues todo lo que tiene que ver con la iglesia, sino todas las actividades paraeclesiales y todo lo que gira en torno a ellos. Ah, bueno, pero entonces ese se llamaba administración eclesiológica, ¿no? Administración eclesial. Sí, esa es más amplia. Es más amplio. Aquí, con la parte de eclesiología, nos involucramos solamente en las cosas de la iglesia, el funcionamiento, la naturaleza, el funcionamiento de la iglesia, todo lo que tenga que ver con la iglesia, ahí nos vamos a enfocar. Bien, entonces, hay que decir que la eclesiología es el estudio que tiene que ver con la iglesia. Y como es el estudio que tiene que ver con la iglesia, hay que preguntarnos entonces, ¿qué es la iglesia? Hay que arrancar por ahí. ¿Qué es la iglesia realmente? Quiero escuchar.
¿Qué es la iglesia? Hermano Henry, lo voy a coger a quemar ropa. ¿Qué es la iglesia, mi hermano Henry? Le tengo que dar el micrófono, hermano Henry. Profe, creo que son los llamados fuera. Llamados fuera, creo que es la etimología, algo así tiene que ver. Entonces, su merced dice que entonces la iglesia, desde el punto de vista, parece ser algo etimológico, tiene que ver con los que están llamados para afuera, los llamados afuera. Llamados fuera, sí, señor. Listo. Déjeme decir, hermano, que en ese caso usted no es de la iglesia porque usted está dentro de su casa. Bien. Jamie, ¿qué es la iglesia? No, mi nombre. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Considero que la iglesia es la institución constituida por Dios para mostrar su amor, algo así. Profe, es que esa definición concreta, sin darla sin ese toque de... yo creo que hay una iglesia, en algún momento estudiamos acerca de la iglesia visible e iglesia invisible. Entonces, pero sí es como una organización constituida con unas funciones específicas que cumplen con una función espiritual, también social y bueno, creo que eso sí, profe, no sabría cómo explicarlo. No se preocupe, tranquila. Vamos a escuchar a la hermanita María José. Hermanita. ¿Qué dice María José? ¿Qué es la iglesia? Profe, pues creo que la iglesia es un conjunto de personas, un grupo de personas que profesan una misma fe, que tienen un mismo sistema de creencias y de doctrina. Bueno, sí. Bueno, vale. Sara Valentina. ¿Más Sara o más Valentina? ¿Qué le gusta más? Sara, profe. Entonces, Sara, cuéntenos, Sara, ¿qué es para usted la iglesia? Bueno, buenas noches a todos. La iglesia es un conjunto de personas, así como lo decía mi compañera, que somos cristianos, que seguimos a Jesús por convicción, por fe, y cada uno tiene una distinta función y pues bíblicamente somos el cuerpo de Cristo, es decir, la representación de Cristo aquí en la tierra, en cuanto a amor, en cuanto a bondad, misericordia y todas estas cosas que son fruto del Espíritu Santo. Y pues sí, cada persona tiene una función diferente y pues todos obedeciendo a Dios y a la palabra, a la Biblia. Pensé que decía lo que a la Virgen. Digo, a la Biblia. Hermano John Alexander, ¿qué es la iglesia? Bueno, profe, eso también como que va dependiendo de desde dónde lo mire, pero digamos que iglesia viene de el término, dijo Henry, etimológico, eclesia, que es como el grupo de personas, ¿sí? El grupo de personas, entonces, para acabarlo de definir sería grupo de personas que, ¿qué? Pues el grupo de personas que tenemos una misma fe, que somos guiados por el Espíritu de Dios, o sea, que somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, que tenemos diferentes manifestaciones de esa fe. Si lo vemos desde el punto de vista poético, pues, ¿qué es la iglesia? Un poco de vasijas fracturadas que están en proceso en proceso de restauración, o sea, personas al fin y al cabo, digamos, que necesitamos mucho trabajar muchas cosas, dejar que Dios trabaje en nosotros, pero pues como definición me iría por lo primero. Bueno, gracias mis hermanos. Entonces, ya tenemos la idea de la iglesia. Cuéntenos, hermanita Mercedes, para su merced, ¿qué es la iglesia? Bueno, profe, iglesia, hay que ver la parte, ciertamente, como lo decía John Alexander, etimológica, porque hay
cómo ha saltado o cómo ha cambiado y se ha transformado el término en el tiempo para poder tener lo que tenemos hoy. Realmente nació concebida como una asamblea, ¿cierto? Una asamblea, un grupo de personas, pero hoy ese término, que es a lo que nos estamos refiriendo, definitivamente es privativo, incluso pues puede decirse del cristianismo, y realmente es una institución. Es una institución que tiene un objetivo, y ese objetivo es la proclamación del evangelio. Y realmente pues es lo que nosotros podemos, creo yo, pues puedo considerar como el término iglesia. Una institución porque fue instituida por alguien, y ese alguien que instituyó ese organismo, esa organización, es Jesucristo. Bueno, gracias mis hermanos por compartirnos el asunto, sus respuestas acerca de qué es la iglesia. El lenguaje definitivamente es muy dinámico. El lenguaje no se queda quieto. Así es que el lenguaje va a cambiar a medida que pasa el tiempo y las palabras pueden significar diferentes cosas dependiendo de dónde estamos y dependiendo del tiempo que ha avanzado. Entonces, no nos podemos quedar con el significado primario de la iglesia en el tiempo antiguo. Sí lo debemos tomar en cuenta, sí debemos tener la idea de qué significa para poder ahora acomodarlo a lo que es ahora la iglesia. Tenemos que darle la claridad de lo que es la iglesia para nuestro tiempo, ¿sí? Claro, la iglesia desde el punto de vista bíblico, pues no se puede perder. La esencia no se puede perder, debemos tenerla clara. Pero sí hay que reconocer que el lenguaje va cambiando y que hoy en día el término iglesia se refiere a 4 paredes en un lugar donde se reúne la gente para poder adorar. ¿Cierto? Eso normalmente es lo que entendemos como iglesia. Por eso le decimos a la gente, ¿usted va para la iglesia? Sí, ¿dónde va para la iglesia? ¿Dónde nos vemos? Veamos allá en la iglesia. Entonces la gente tiene la idea de que la iglesia es un lugar, un sitio, un espacio. Pero para poder responder qué es la iglesia, podemos ver, en primer lugar, mirar qué es una institución. Vamos a arrancar qué es una institución. Una institución viene del vocablo griego que ustedes ya mencionaron, que se llama eclesía, que significa asamblea de los llamados, una asamblea. Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando decían eclesía, está refiriéndose a un grupo de personas que se están reuniendo para algo específico en un lugar. No necesariamente era para adorar a Dios, sino también podía ser para adorar a la gente de la Junta de Acción Comunal de Judea, los que iban a tener una reunión social allá digamos, en Samaria. Ellos podrían ser una iglesia, porque simplemente se reúnen, es una asamblea, un grupo de personas que van a reunirse para algo. Eso sería una iglesia. Pero, claro, se le va a dar ahora la idea de que no es una asamblea cualquiera. La iglesia es una asamblea de los llamados, es decir, de un grupo de personas específicas que va con un propósito. Todavía no sabemos qué es el propósito, pero para eso iban. Tenían un propósito específico, en este caso en relacionarse con Dios. En eso tenía que ver con el término de asamblea, el término asamblea. El término asamblea, sí. Ese término se aplica a todo el cuerpo cristiano de una ciudad. Por ejemplo, en Hechos 11:22. Hechos 11:22 y Hechos 13:1 nos habla de la iglesia. Por favor, ayúdenme con Hechos 11:22 y Hechos 13:1. Los hermanos evangélicos que todavía cargan Biblia. A propósito que la mayoría de los hermanos de la iglesia donde yo estoy ya no llevan Biblia y no llevan celular. Y supuestamente dicen que están leyendo la Biblia y eso no lo saben. La Biblia Profe, ya también ha tengo cambiado. Hechos 11:22. Listo, dale, Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Ah, muy bien. Entonces noten, gracias mi hermanita María José. Entonces, noten que este cuerpo de cristianos se les llama la iglesia.
llegó a oídos de la iglesia la noticia de lo que estaba pasando en tal lugar. Y entonces, pues, se le denomina iglesia o eclesía a ese grupo de cristianos que está ahí en cierto lugar. Ahora, Hechos 13:1, que también es un poquito conocido, que nos dice... Yo lo tengo, profe. Dice así. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Gracias. Ahora, note que dice la iglesia que está en Antioquía. Había entre ellos entonces fulano, sultano, mengano y por acá, por allá. Entonces note que al grupo de cristianos se le empieza a denominar iglesia. Poco a poco se empieza a denominar iglesia. Ahora, no solamente se le aplica el nombre de eclesía al cuerpo de cristianos de una ciudad, sino que también se le da ese nombre de eclesía a una congregación. Si leemos, por ejemplo, 1 Corintios 14 y 19, o Romanos 16:5. 1 Corintios 14 y 19, y Romanos 16:5. Tengo Romanos, profe. Listo, Romanos 16:5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Gracias, hermano. Noten ustedes que aquí La se iglesia de su menciona casa. ¿Cómo se llama? La iglesia de su casa. Ah, sí, sí, la iglesia de su casa. Y note que aquí está hablando que la iglesia no es, la iglesia no queda en un lugar específico, sino en una casa. En una casa se puede reunir la iglesia. Entonces, saludes a la iglesia, a la que están en su casa. ¿En su casa quiénes son? Los de su gente, pero los vecinos que también vienen de alrededor, que vienen y se reúnen a cada segunda. Es decir, la célula. La célula, la célula que está ahí, pero entonces no célula, la iglesia, la eclesía. Saludes a la iglesia. Mercedes. Porque hay una palabra me pone, la palabra es oikos, ¿cierto? Y hay una palabra es oikos en esta de Romanos, ¿Romanos qué? Romanos 16:5, y creo que también es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de que se crió juntamente con su casa. Cuando Pablo dice que no sé muy bien en otro hecho, en otro versículo dice, seré salvo en tu casa. Le entendí que es la palabra oikos la que aparece en Romanos 16:5. Ajá, ajá. Pero me dijo que parece que es la misma palabra que está en tal y ahí no entendí la otra parte. Sí, que si mi pregunta es que si ese es reincidente, Pablo cada vez se habla de oikos para referirse a congregación. Siempre que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Entonces quiero preguntarle que si ese mismo contexto de que utiliza Pablo en el Romano para decir que la iglesia también es la congregación, también es la casa. O sea, que es lo mismo cada vez que Pablo se refiere a casa. Ah, ya. Gracias. Bueno, lo que pasa es que el término oikos es un término mucho más amplio, que no se refiere solamente a la casa de la gente que vive en mi casa, sino que oikos es un poco más amplio, porque oikos es toda la gente que está a su alrededor, que tienen cercanía, sus amigos, los allegados, los compadres, todos aquellos que son parte de ellos, que forman esa amistad tan hermosa, todos ellos son oikos. Es decir, yo podría mencionar que ustedes son los oikos acá y yo soy oikos, aquí estamos en esta casa y nosotros somos un grupo que nos reunimos y nos pasamos acá en una clase, nosotros seríamos el oikos, en este caso de Pablo. No necesariamente estoy hablando de mi esposa, mis hijos, que aunque los incluye, pero aquí estamos hablando de todos aquellos que son allegados. Oikos para Pablo son todos los que son allegados a la casa. No solo los que están ahí, sino los que están alrededor. Entonces sus vecinos allegados también son parte de este oikos. Y entonces aclara, porque eso hace que sea más amplio el asunto.
Y si todo lo que habla Pablo acerca de oikos se refiere a iglesia, pues no siempre se refiere a iglesia, no siempre, pero sí muchas veces hay esa connotación de que se refiere a la gente de su casa, tiene que ver con la gente también que está ahí reuniéndose en una iglesia, porque Pablo normalmente llega a una casa y hace iglesia en una casa. ¿Sí? Se reúne en una casa y empieza a llegar la gente a la casa. Entonces esos son los oikos que llegan allí. Cuando él llega a Roma, dice que se reunió en una casa y estuvo allá como 2 años reuniéndose en una casa. Estando, creo que estaba, según eso, todavía como estilo preso, domiciliario, pero ven las reuniones en la calle adoramos al Señor y ahí empezó a salir la iglesia de Roma como tal, ¿sí? Entonces es una para muchos más amplia y no se queda tan corta, en este caso. Y cuando le dice al carcelero, sé salvo tú y tu casa, no solamente está diciéndole a tu gente que está viviendo contigo, sino a tus amigos, toda la gente que está a tu alrededor puede ser salva si tú crees en Jesucristo. Porque cuando tú creas en Jesucristo, tu testimonio y tu palabra, la que vas a llevarles de parte de Cristo, va a hacer que todos ellos vengan a conocer a Cristo, terminen siendo conocedores de Dios. ¿Sí? Además, por la influencia que puede tener la persona en los demás. Eso es lo que también va a llevarle a que la gente pueda creerle más fácilmente y hacerle caso. No la gente de su casa, recordando que en el tiempo de Pablo, lo que diga el papá de la casa, eso es. No hay nadie que le refute nada al papá de la casa. Entonces, si el papá decía, pero ahora somos cristianos, todos decían amén. Ahora nos vamos para esta iglesia, todos decían amén. No como hoy en día. Hoy vamos a ser todos cristianos. ¿Quién le dijo, papá? ¿Cómo así? Yo no pienso lo mismo que usted piensa. Yo quiero irme para otra iglesia, yo no me quiero ir con usted. Y entonces cada uno piensa diferente. Pero en aquel entonces lo que decía el papá era lo que era real. Por eso decía, sé salvo, creen en el Señor Jesucristo, sé salvo tú y tu casa. Porque si tú eres salvo, tú eres el principal de la casa, todos los que están a tu alrededor van a seguirte a ti. Esa era la idea. Hoy en día, sé salvo tú y tu casa, decimos al hermano, crean en el Señor Jesucristo, sé salvo tú y tu casa. Lo decimos por fe lo decimos. Pero no por muchas veces la influencia que tiene el papá, muchas veces no es buena en la casa. Y tal vez el papá comparte el evangelio en la casa. Entonces, él está esperando, bueno, si soy salvo, de pronto ellos también alcanzarán salvación por misericordia. Pero no por el trabajo que está haciendo, porque debe involucrar en voy a ir, voy a compartirles, voy a demostrarles mi testimonio para que ellos me sigan y que puedan también conocer a Cristo. Esa sería la idea. Pero ahí podemos juntarle más cosas. Sin embargo, no sé si la ayuda. Vamos con 1 Corintios 14, 19. ¿Quién lo tiene? ¿Qué cita, profe? Perdón. 1 Corintios 14, 19. Dice, pero la iglesia prefiero. 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros que 10,000 palabras en lenguas, pero en la iglesia prefiero. Muy bien. Ahora, en la congregación, en la asamblea, cuando estemos todos reunidos, yo prefiero hablar de una manera clara y no en lenguas, porque pues lo voy a por ejemplo, a confundir. Entonces hablan de lo que él desea en la iglesia. Entonces, si usted se fija, la iglesia aquí se está refiriendo a congregación. Tanto en Romanos como en 1 Corintios se está refiriendo a una congregación, grupo de personas. Y en tercer lugar, ese término que decía, se puede aplicar al cuerpo todo de creyentes de la tierra. ¿Sí? No solamente una congregación específica, no solamente estamos hablando del cuerpo de cristianos de una ciudad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos acá, el término iglesia se puede aplicar a los cristianos de Bogotá, allá la iglesia de Bogotá. Entonces, se aplica la iglesia de Bogotá a todo el grupo de cristianos, sino ahora también a una congregación. La iglesia que está en tal lugar, y entonces nos vamos a la iglesia donde está el hermano Henry, esa es la iglesia del hermano Henry, ¿cierto? Y ya es más específica, pero también la palabra iglesia se puede aplicar ahora a toda la iglesia de manera general sobre la tierra. Hablamos de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, que dice Efesios 5:32. ¿Qué dice Efesios 5:32? Efesios 5:32. Lo tengo, profe. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. Aquí el término iglesia no se estaba refiriendo a la iglesia exclusiva de Efesios.
o a la iglesia que está en Jerusalén, sino que la enseñanza es el misterio que hay de Cristo con la iglesia general, la única iglesia que él dejó, ¿sí? Su iglesia a nivel terrenal. Entonces, la iglesia, no el término iglesia, se puede entonces aplicar a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad, a una iglesia específica, grupo pequeño, específico, local, o se puede aplicar a todos los cristianos de la tierra. Y esa sería la iglesia. Entonces, la iglesia es una compañía de personas llamada y apartada del mundo que profesa y promete lealtad al Señor Jesucristo. Eso es iglesia. Es una compañía de personas o grupo de personas llamadas y apartadas del mundo que profesa y promete lealtad al Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. En ese caso podemos decir que nosotros somos iglesia. ¿Sí? Aunque aquí usted y yo no estamos haciendo una adoración a Dios, pero somos iglesia porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por eso somos iglesia. Y aunque no estamos teniendo de pronto un propósito específico, bien evangélico, espiritual, porque la Biblia no me manda que vayamos a la universidad, estudiar, pero el hecho de que nosotros vengamos acá y estudiemos da la implicación también de que podemos ser iglesia porque estamos también acercándonos a los textos bíblicos y estamos recibiendo enseñanza, que era lo que hacían los apóstoles con la iglesia en su momento. Entonces, de esta manera podemos decir que la iglesia no solamente es algo específico, sino que también puede ser local, nacional o mundial, por así llamarlo. Bien, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que estar hablando obligatoriamente de los hermanitos cristianos que están en la iglesia. Porque es que la iglesia no estamos hablando de 4 paredes, no estamos hablando de un lugar específico, sino estamos hablando de un grupo de creyentes. La pregunta es, ¿qué vocablos encontramos nosotros en las escrituras que describen a los cristianos? ¿Cómo se describe a los cristianos? ¿Con qué palabras, con qué términos, con qué vocablos podemos identificar a los cristianos? Y perdónenme, yo voy a cerrar aquí la puerta porque es que allá hay un profesor que está hablando más duro y no me deja como concentrar como mucho. Debe ser un profesor de hebreo, no sé. Uy, claro. Se siente la diferencia. Ya no siento que me están hablando al oído. Ahora sí. Hermanos, ¿qué palabras, qué términos o qué vocablos se usa para mencionarle a los cristianos? ¿Cómo se menciona a los cristianos? Los cristianos se les llaman santos. Santos, listo. A los cristianos se les llama santos. Y note que varias veces el apóstol Pablo, cuando comienza sus cartas, dice a los santos, ¿cierto? Que están en tal lugar, hablando que a ese grupo se le llama santos. Muy bien. ¿Cómo se le llama más a los cristianos, aparte de santos? Los del camino. Sí, perfectamente. Se les denomina los hermanos del camino en varias partes del Evangelio, de Hechos. Se le menciona al grupo los del camino. ¿Qué otra palabra más se utiliza para hablar de los cristianos? Apartados. Los apartados. Aunque note que el término santos y el término apartado sería el mismo en este caso, lo único que cambia es el idioma. Pero en la traducción, el apartado es la traducción de santos, que se va mencionando el hermano Jonathan Santos. Bien, ¿cómo más denominamos a los hermanos? Se les denomina hermanos, ¿cierto? Porque ¿cómo se denomina a los hermanos? Se les dice también hermanos. Y la idea de decir hermanos es porque
tienen un mismo Padre. La idea de decirles santos es porque tienen una relación con el santo. Más que todo es por eso que dice santo, no es porque no han apartado para algo específico, ¿no? Y la idea de llamarse los del camino era porque ellos seguían un camino específico de Jesucristo. Camino de Cristo, pues llamado camino del camino. Y porque salían también a publicar, iban por los caminos predicando el evangelio, iban llevando el evangelio por donde por donde quiera que iban andando con la gente, ahí iban predicando, por llamarlos del camino, porque iban hablando del evangelio. ¿Qué otra palabra más denominamos a los cristianos? Sí, se les llamó cristianos por primera vez en Hechos 11:26. Se les llamó cristianos por primera vez, se les dio cristianos. Y se les dice cristianos porque ellos eran los seguidores de Cristo. Por eso se les menciona también como cristianos. Se les dice creyentes porque han creído en Cristo. Se les menciona como los escogidos. En Efesios, capítulo 1, se habla de escogidos. También se les menciona como los discípulos. Recuerde que la Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando del trabajo que hicieron hacer discípulos, ¿cierto? Entonces se les llama hermanos, se les llama creyentes, se les llama santos, se les llama escogidos, se les llama discípulos, se les llama cristianos, se les llama los del camino. No de todas las maneras como se les denomina a los cristianos. No se quedan con un solo vocablo, sino que se les dice de muchas maneras porque hay muchas matices en los cristianos. ¿Sí? Hay muchas características de los cristianos y por eso se les denomina por las características que tienen esos cristianos. ¿Sí? Esa es la razón por la cual se les dice de tantas formas. Bien, pero esos cristianos, estos hermanos cristianos, son los que forman parte de la iglesia. Y esa iglesia, la eclesía que acabamos de mencionar, también se le ilustra, a la iglesia se le ilustra o se da la analogía de ciertos aspectos. Por ejemplo, a la iglesia se le describe con la ilustración del cuerpo de Cristo. Se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así se conoce la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Aún hay una denominación que se llama cuerpo de Cristo. No sé si ustedes la conocen, pero hay una denominación que se llama cuerpo de Cristo. Es interesante. Pero no estamos hablando de denominación, sino que estamos hablando de la iglesia que se denomina el cuerpo de Cristo. Porque en el libro de Corintios, el apóstol Pablo empieza a mencionar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. En varias ocasiones lo menciona el apóstol Pablo haciendo esa analogía, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La manera como Dios se relaciona con el mundo es a través de su cuerpo. Nosotros somos las manos, los pies de Cristo, somos la voz de Dios, somos los ojos de Dios para este mundo. Y por eso se le denomina el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Básicamente esa es la razón. Pero también se le denomina con la ilustración de el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. No solamente el cristiano es un templo, sino que también la iglesia es el templo de Dios. Y la idea es porque en el templo de Dios, Él habita el Señor en su templo, y somos llamados el templo de Dios porque Él habita en la iglesia, en medio de la iglesia. Y es el Señor el que está en medio de la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, 14, 15, encontramos que dice que, dice, y Él estaba en medio de la iglesia, en medio de las iglesias, estaba Él, hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice, Él estaba en medio de las iglesias. Y Él sostenía en su mano a los mensajeros. Es decir, hay una relación plena de Dios con su iglesia. Él está en su templo y la iglesia, que es la gente, es la que está alrededor de Jesucristo. Jesucristo está en el centro y Él está alrededor. Él está en el templo, Él es el dueño del templo. Nosotros simplemente llegamos al templo como iglesia, como cuerpo, como asamblea. Se reconoce la iglesia también con la ilustración de la esposa de Cristo. En Efesios se dice que la iglesia
es la esposa de Cristo. Y tanto que se le menciona en este texto, se menciona que es Cristo el que se sacrifica por la iglesia y que así el esposo debe sacrificarse por la esposa, que debe entregarse así como Cristo se entregó por la iglesia, y así mismo es lo que hace, lo que debe hacer el esposo. Entonces ahí está la analogía del hogar, del esposo y la esposa con Cristo y su iglesia, y grande es este misterio de Cristo con la iglesia, en este caso con su esposa. Entonces es denominada la esposa de Cristo. También se denomina la novia, en el sentido de que va a haber unas bodas del Cordero donde va a haber el matrimonio, se va a legalizar el matrimonio entre Cristo y la iglesia. También se denomina por eso la novia de Cristo. ¿Sí? De esta manera entonces empezamos a conocer un poco que la iglesia y a reconocer cómo se le denomina a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace la iglesia? ¿Cuál es el origen de la iglesia? Para hablar del origen de la iglesia, vamos a hacerlo después de que usted se estire 5 minuticos, sus rodillitas, sus piecitos, te vaya con agüita, los que están en tierra caliente, los que estamos en tierra fría, vamos a ver si hay tinto todavía por allí, y nos ubicamos a las 9 en punto, son las 8:54. A las 9 en punto, nos volvemos a ver, tienen el tinto en la mano, vean qué bendición, ahí están bien. Nos vemos a las 9 en punto, mis hermanos. Vale, profe, gracias.
Mis hermanos, 9 en punto. Por acá volví. A ver si seguimos. Bien, entonces, estamos hablando del origen de la iglesia, cómo es que comienza la iglesia. Normalmente todos dirían, no, pues que la iglesia comienza directamente desde el tiempo de Jesús. Pero yo pienso, amados hermanos, que va un poco más atrás del tiempo de Jesús. Hay que empezar a revisar cómo es que Dios viene pensando desde el Antiguo Testamento en cuanto a lo que quiere para la humanidad. Y tanto ustedes como yo sabemos que Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y le hace el pueblo escogido a la descendencia de Abraham. Llama a Abraham con un fin específico. Según lo que dice el libro de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice que la idea es bendecir a todas las familias de la tierra. Para eso venía Abraham y toda su descendencia, para que puedan bendecir a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones, a todas las familias, para que puedan bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios estaba pensando en todos los hogares. Dios estaba pensando en los hogares de los amonitas, de los filisteos y de todos aquellos que estaban alrededor. Pero también estaba pensando en las familias de la tierra del tiempo de hoy. Y el trabajo que tenía que hacer la descendencia de Abraham era mostrar al Dios poderoso. Era ser luz de ese Dios poderoso. Era dejarse usar por el Dios poderoso para que pudiera el Señor manifestarse a todas las naciones. Esa era la idea. De paso, poder manifestar la bendición también para Colombia, a través de lo que iba a ser el pueblo judío, que era el que Dios estaba llamando, como en primer lugar. Mi hermano John Alexander. Sí, profe, quería hacer un comentario. Es que se puede entender así, como el profe lo explica, digamos, más fácil si se entiende el cristianismo no como una nueva religión del siglo I, sino como la continuación del judaísmo, como el cumplimiento de la promesa del judaísmo. Claro que vinieron cambios y un nuevo pacto y todo eso, claro que sí, pero no como una nueva religión, sino como el cristianismo continuidad de un Antiguo Testamento, de un judaísmo, y así se puede entender. Claro, había un pueblo especial, elegido y apartado en el Antiguo, en el Nuevo ahora somos nosotros. Más fácil entenderlo. Sí, gracias, mi hermano John Alexander. Por ahí va la línea, y es que debemos tener idea de que la línea viene por cuestión de Abraham. Recordando que aún en el Nuevo Testamento nos llama que nosotros somos los hijos de Abraham por fe, no por sangre, no por cuestión de una línea de ADN, sino cuestión de fe. Entonces, nosotros somos ese pueblo escogido por Dios en Abraham. Solo que ese pueblo que se había llamado para que hiciera la labor, pues no fue luz. No fue luz para las naciones, sino que antes, al contrario, ellos miraban a las demás naciones como despreciables. Llegaron al punto de creerse lo mejor de la tierra y miraban a los demás como no imagen y semejanza de Dios. Esto conlleva a tener problemas relacionales con los otros pueblos. Tanto que los otros pueblos, cuando ven al pueblo de Israel, sienten rabia, celos, ira y también maltratan al pueblo de Israel. Usted puede mirar el libro de Abdías. Yo no sé si alguna vez usted ha visto el libro de Abdías o lo ha leído. Probablemente no sé si sepa que está el libro de Abdías en la Biblia. Ahí está, aparece antes de Jonás y después de Amós, está el libro de Abdías. Es tan chiquito, es el libro más antiguo, es el libro más chiquito del Antiguo Testamento. Y cuando usted mira el libro de Abdías, se va a dar cuenta de cómo el pueblo de Edom, que es descendiente de Saúl, es un pueblo que le tiene mucha rabia al pueblo judío. Y cuando ve que tienen a llevarse al pueblo judío y lo van sacando esclavo para otras naciones,
El pueblo de Edom, que está viviendo en las montañas, se observa el asunto y dice, no que se crean tan buenos, no que se crean que los hijos de Dios, no que se crean que eran los mejores. Miren, nosotros vivimos aquí y aquí nadie nos viene a tocar, aquí nadie nos mueve, en cambio ustedes cómo son. Y empiezan a despreciar y a enorgullecer, porque su orgullo crece, pero también a despreciar el pueblo de Israel que está allí. Es más, si ustedes leen con detenimiento los versículos del 12, del 10 al 14, se van a dar cuenta cómo Dios empieza a mencionarle a través de Abdías al pueblo de Edom. Dice, tú hiciste esto, no debiste haber hecho esto con el pueblo, no debiste haber, empieza a mencionar todo lo que no debió haber hecho el pueblo de Edom, porque ellos se aprovecharon de la situación del pueblo de Israel, se aprovecharon de la calamidad, se aprovecharon del sufrimiento, se aprovecharon de la soledad, se aprovecharon de que estaban en una situación de crisis, y ellos fueron y quitaron lo poco que tenían, entregaron a los poquitos que quedaban, dañaron a los otros, hicieron hasta para vender con aquel que estaba en crisis, porque en el corazón de Edom había desamor, o llamándolo más bien con la palabra, había como rabia y odio contra el pueblo de Israel. Y había esa rabia y odio contra el pueblo de Israel porque Israel no los ha tratado con cariño, Israel no los ha tratado con amor, Israel no los ha tratado con venga hermano, ustedes son de los míos también. En ningún momento lo hizo tampoco. Entonces hay esa lucha con los pueblos, que en lugar de ser luz, en lugar de ser bendición, el pueblo más bien trae como poco de rabia y de cosas a los otros pueblos. Produce todo eso en los otros pueblos, ¿sí? Tanto que otros pueblos quieren maldecirnos, porque no es un pueblo bienvenido. Moab y los reyes de Moab dijeron, hay que maldecir a este pueblo. Y ustedes ven en números 22 cómo buscan a ver quién nos va a maldecir, porque es que como es que van a vivir en bendición, no queremos que sean bendecidos, queremos que sean maldecidos. De esta manera, entonces el pueblo no cumple. Y como el pueblo no cumple, entonces Dios a veces tiene que obligar a algunos de los suyos a que salgan y sean luz. Por eso saca a Jonás y dice, Jonás, usted que hace ya guardado, hermano, venga, yo lo necesito que vaya a aquella nación. No quieren ir a la nación, no, ustedes no quieren publicar mi luz, no quieren publicar porque yo estoy diciéndoles la gloria mía, no hay que publicar, entonces lo voy a mandar. Y Jonás dice, no, señor, yo por ahí no voy. Y compra tiquetes para otro lado. Y Dios tiene que hacer lo que sea para encaminarlo. Venga para acá, Jonás, que es que yo lo necesito allí en aquel lado, yo no lo necesito por otro lado, necesito allá, hágame caso. Sea luz aquella nación. Pero Jonás va a regañadientes a otras naciones, porque los judíos no les gusta ir a otras naciones, sienten que las otras naciones son despreciables, sienten que las otras naciones son indignas para que ellos pisen allá sus lugares, y por eso no quieren las naciones. Al final encontramos que definitivamente el pueblo no pudo, y como el pueblo no pudo ser luz, entonces Dios termina llevándolos a un exilio. No quieren salir, no quieren ir, no quieren ser luz para las demás naciones, entonces me tocó de otra manera. Y termina llevándolos a un exilio a otras naciones. Y recuerde que cuando van al exilio a otras naciones, lo que los pueblos babilónicos y asirios hacen es coger por grupos de judíos y de otras naciones, cogen por grupos y 20 para allí, 20 para esta nación, 20 para este pueblo, 20 para este otro pueblo, y empiezan a regarlos en diferentes naciones, en diferentes pueblos. ¿Cuál es la idea que Dios tiene para regarlos en diferentes pueblos? Bueno, eso lo hacen los babilónicos. Los babilónicos tienen la idea de que, bueno, si los llevamos y los dispersamos en diferentes pueblos, no van a poder irse, no van a tener fuerza para poder levantarse contra nosotros, y entonces van a ser débiles. Esa es la idea esa es la idea que tiene Babilonia. Pero la idea que tiene Dios es distinta, porque la idea que tiene Dios es, bueno, van 20 para allí, pero como van también 5 naciones más y ya llevan 20 de otros lados, entonces estos que son judíos tienen que ser luz a esos 20 de otras naciones. Dios está pensando en que tienen que ser de bendición a las buenas hermanas, tienen que ser de bendición a la otra gente. Y aún así, a duras penas, pueden cumplirlo porque no quieren hablar a la gente que está a su lado de lo que está pasando. Ahora, cuando ellos están en las naciones vecinas, se van a dar cuenta cómo las naciones que están allá reconocen a Dios. Por ejemplo, mire el libro de Esther. Esther está en cautiverio con varias personas que están allí.
al final del cautiverio, lo que estamos encontrando, al menos en el libro de Esther, es cómo las naciones que están allí reconocen a Jehová como Dios. Cuando vemos a Daniel, vemos cómo la gente que está con Daniel y con los tres amigos de Daniel, los reyes que están allí, la gente que está allí, reconocen al Dios de Israel como el Dios del universo. Entonces, mire cómo cuando ellos salen a las naciones y empiezan a dar testimonio, la gente empieza a reconocer a Dios. Pero ellos aún así no quieren ser la nación que Dios quiere. Entonces, Dios tiene que buscar otra alternativa. Y la otra alternativa es, definitivamente necesito una nación que está entre las demás naciones. Voy a llamar a la iglesia, voy a formar a la iglesia. Y aquí es donde Dios empieza a hacerlo a través de Jesucristo, comenzando con los 12 discípulos y llama a los peorcitos que hay de los discípulos. Yo creo que Jesús realmente pudo haber llamado a mejores personas, pero se le dio por llamar a estos 12 que eran los peorcitos, y sin embargo Dios dice, y con estos 12, y a pesar de que sean los peores, yo puedo hacer iglesia. Y llama a esta gente y empieza un trabajo impresionante de cómo ser luz, cómo ser iglesia, pero los va a tener que formar, va a tener que hacer un trabajo profundo en ellos, porque no va a ser tan fácil que ese trabajo se haga. Entonces, es Jesús el que viene y da el ejemplo de cómo se debe vivir, cómo se debe hablar, cómo se debe comportar, cómo se debe predicar, cómo se debe sanar, cómo se debe ser luz para las demás naciones, cómo se puede enseñar gracia y misericordia aún a la gente que está afuera, que no son de nuestro pueblo, cómo se puede conversar con aquel que no se conversa como los samaritanos. Entonces viene Jesús y da todo un ejemplo y se lleva a sus discípulos todo el tiempo y les muestra todo el trabajo que tienen que hacer. Les enseña la ética, les enseña el Antiguo Testamento nuevamente, les enseña a interpretar correctamente, no a reinterpretar, a interpretar correctamente, porque el pueblo judío venía con una interpretación errónea de lo que es el Antiguo Testamento, y viene Jesús y les dice, ustedes oyeron que se les dijo esto, pero yo les digo que esto es así, así, así. Entonces Jesús viene plantando la nueva forma de volver a una hermenéutica adecuada con el Antiguo Testamento. ¿Cómo poder ver en el Antiguo Testamento una forma de vida que Dios les está enseñando? Y todo lo que enseñó Jesús, lo enseñó del Antiguo Testamento. Todo estaba en el Antiguo Testamento. Pero los judíos no lo habían visto. Y Jesús dice, mire, les saco todo lo que hay en el Antiguo Testamento, les enseñó a vivir en el Antiguo Testamento. Así se hace el Antiguo Testamento. Por eso todos los discípulos vienen y son renovados con esa palabra que se tiene, con esa nueva interpretación, y esa es la razón por la cual ese pueblo judío, más bien esa religión judía que venía trabajando, queda obsoleta, porque es una religión que se quedó en una interpretación equivocada de quiénes son ellos y qué es lo que quiere Dios para el mundo. No lo lograron ver. Entonces Dios tiene que venir a decirles, mire, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Otra vez, lo que quería Dios en Génesis capítulo 12, de ser bendición para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra, viene Jesús y les planta otra vez la idea y les dice, ustedes ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todo lo que les he enseñado, mire, sean ejemplo para ellos, hagan lo que yo hice, sánenlos, evangelícenlos, predíquenles, hagan esto, hagan aquello, y enseña todo. Bueno, ustedes son la nueva iglesia, con los judíos no se pudo, pero con ustedes tengo la esperanza. Y yo sé que ustedes no lo pueden hacer solos, entonces les voy a dar una ayuda para que esto funcione, porque ustedes no lo van a poder hacer. Les voy a enviar mi Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirá un poder para que ustedes sean testigos a todas las naciones de la tierra. Otra vez, vuelvo a mencionar la idea de ir a todas las naciones de la tierra. Y si ustedes se fijan, amados hermanos, el trabajo que empiezan a hacer los discípulos es en Jerusalén. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos, y hermano, esta iglesia empieza a crecer de manera impresionante. Todos los apóstoles, hermano, están allí, son 120 reunidos, están los apóstoles, el Espíritu Santo está sobre ellos, ellos hablan y mejor dicho, la tierra tiembla, ellos hablan, los enfermos se sanan, las enfermedades corren, los espíritus inmundos se van. Hermano, la iglesia empieza a crecer, dice, no, es que no solamente Jesús, ahora son estos también, y empieza a crecer. Primera predicación, 3,000 convertidos, segunda predicación, 5,000 convertidos, van 8,120, sin contar mujeres ni niños.
8.120 van allí. Y esta iglesia se creció de manera impresionante. Y entonces la iglesia se crece, pero se queda en Jerusalén. Escuche lo que voy a decir. La iglesia se crece, pero se queda en Jerusalén. Y entonces Dios dice, yo les dije que fueran a las naciones de la tierra, ¿por qué se quedan en Jerusalén? ¿Qué tienen que hacer en Jerusalén? Ya la gente en Jerusalén ya conoció. Vamos, necesitamos allá. Pero como no quieren salir, entonces ustedes van a leer en capítulo 8, versículo 1 y 2, que se levantó una persecución contra los cristianos en Jerusalén y todos tuvieron que salir de Jerusalén. Y ustedes van a ver que se fueron todos y los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. ¿Sí lo han leído? Hechos 8, 1 y 2. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Y después dice que todos los cristianos se dieron y se fueron de allí. Si ustedes siguen leyendo toda esa mención de que lo que dice en el capítulo 8, y 9, y 10, y 11, se van a dar cuenta que por donde iban los cristianos, iban predicando el evangelio. Donde iban los cristianos, le predicaban a todas las personas que se le atravesaban. En todos los pueblos donde entraban, predicaban. Y predicaban aquí, predicaban allá, y predicaban en todos los lados. Y empezó a haber un auge otra vez. Y las naciones de la tierra empezaron a sentir el poder y la presencia de Dios. Y cuando llegaron a Samaria, la gente de Samaria empezó a entender todo lo que Dios estaba haciendo. Pero fíjense otra cosa más. Fíjense otra cosa más. No solamente los que estaban allí en Jerusalén empezaron a conocer de Cristo. Dios empieza a hacer algo también especial. Dice, aquí hay gente que son de otras naciones. Y entonces aquí hay un etíope y voy a mandarle a Felipe para que el etíope conozca. Porque si el etíope conoce, el etíope se va a ir para su tierra y se va a llevar el evangelio para su tierra. Y quiero que el evangelio llegue a Etiopía y quiero que se vaya para España, como dijo Pablo, quiero ir a España. Y entonces los demás van por Jerusalén, por Judea, por Samaria y se van a recorrer toda la tierra. Es el trabajo que Dios está haciendo. Y lo mismo que pasó en Jerusalén, donde el Espíritu Santo fue derramado, fue lo mismo que pasó en la casa de Cornelio, y fue lo mismo que pasó en Antioquía, y fue lo mismo que pasó en Samaria, y fue lo mismo que pasó en toda la, porque Dios está diciendo, es que yo quiero bendecir a todas las naciones de la tierra, no quiero solamente Jerusalén. Otro dato más. Cuando los apóstoles se encierran en Jerusalén, ustedes me dirán si es verdad o no, porque ya esto es interpretación personal. Pero cuando los apóstoles se quedan en Jerusalén, llega un momento en que la iglesia se estanca. Y se estancaron los apóstoles. Y Dios dice, así no es, necesito que salga la gente. Y porque Pedro no se metió dentro de la visión y el plan de Dios es ir a las naciones de la tierra. Pedro no se metió en el plan de Dios. Pedro estaba luchando con ese asunto. Note que fue enviado a donde Cornelio, pero todavía estaba ahí, bajo el lienzo allí, Señor, pero ¿cómo así que mata y come? ¿Y cómo así que me mandas para la tierra estos no son cristianos, estos no son tampoco acá judíos? Señor, tú sabes que yo no me meto con ellos. Y tú dices, no, esa lucha que tiene Pedro, ¿no? Esa lucha que tiene Pedro. Y entonces termina yendo Pedro, la visión dice, bueno, Pedro, necesito que vayas también allá. Y Pedro termina yendo donde Cornelio y predica el evangelio y se derrama la gloria de Dios sobre ellos. Pero Pedro vuelve a Jerusalén. Pedro no sigue, pero se devuelve a su casa. Y si usted se fija, cuando vuelve a su casa, capítulo 11 y 12, van a encontrar que Pedro termina siendo encarcelado. Y el Señor vuelve y lo con un ángel y dice, Pedro, salga de acá, hermano, salga de acá. Yo lo saco de aquí. Le abrió las puertas, lo sacó de la cárcel. ¿Para dónde se va Pedro? A la casa otra vez en Jerusalén. No quiere salir de su casa. Ahí está en su casa otra vez, se queda en Jerusalén. Y Dios dice, Pedrito, es casi no es la cuestión, hermano. Pedro, qué pena, pero es casi no es la cuestión. No he entendido el mensaje que yo estoy lanzando. Yo quiero que vayan a las naciones de la tierra, Pedrito. Como no vas, te saqué a donde Cornelio y te devuelves para la casa. Te saco de la cárcel y te vas para la casa. Yo quiero que salgas de la cárcel y te fueras. Una vez por la fueras el tuyo, una vez al Transmilenio y te fueras por allá por un lado, pero te quedas ahí. Entonces, Pedrito, así no vamos a ir a ningún predica. ¿Qué hace el Señor? Escuche, traslada todo lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén, va para la iglesia de Antioquía, capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Y en Antioquía Dios empieza a hacer un trabajo impresionante porque allí empieza a crecer la iglesia. Escuche lo que voy a decir, empieza a crecer la iglesia. Y cuando empieza a crecer la iglesia en Antioquía,
Dice que había tanta gente que Bernabé dijo, no, aquí necesitamos más, aquí necesitamos gente que venga y nos ayude porque eso está creciendo. Y van y llaman a Pablo. Y Bernabé va y trae a Pablo y le dice, venga Pablo, por ahora aquí hermano, que se hacen los duros. Y Pablo termina llegando a la iglesia de Antioquía. Cuando la iglesia se mete en el plan de Dios, yo le digo, amados hermanos, cuando la iglesia se mete en el plan de Dios, Dios va a hacer que esa iglesia crezca. Y cuando la iglesia crece, nosotros necesitamos llamar que venga fulano de acá, que venga de acá, que venga de aquí, ayúdenme, porque esto es mucho. ¿Se acuerdan lo que pasó con los peces en la barca? ¿Qué hizo Pedro? Le tocó llamar, venga, ayúdenme, hermano, porque esto se me creció, esto se me va a romper acá. ¿Qué hace Dios con Antioquía? Se empezó a crecer la iglesia y entonces, venga Pablo, ayúdeme, venga, no sé qué. Y Bernabé, que era el chico, terminó ahí, venga también, yo trabajo acá. Y empezaron a trabajar. Y había, dice la Biblia, había profetas, pastores, había ministros, había fulanos, sultanos, había de toda clase de gente ayudando, porque la iglesia se empezó a crecer. Y el centro terminó siendo Antioquía, un lugar lejos de Jerusalén, un lugar apartado de Jerusalén. Y terminaron siendo los gentiles los que empiezan a hacer la labor. Ahora, espere un momentico, le digo algo más. Siempre hemos creído que Pablo era por ahí de Jerusalén. ¿Sabe de dónde es Pablo? De Tarso. Y Tarso es lejos de Jerusalén. Tarso no es de Jerusalén, Tarso es lejos de Jerusalén. Pero él es judío por descendencia, ¿no? Él es judío por descendencia, nació de Benjamín, pero él es romano, porque está en tierras romanas, él es romano, y de Tarso. Dios tiene que llamar a un hombre de estos que tiene mitad judío, mitad gentil, venga para acá, en cierta manera, pero también llama a Bernabé. ¿De dónde es Bernabé? Bernabé de Chipre. Es una isla que queda en el mar Mediterráneo, abajo de Italia. Y lo llama y son los líderes de la iglesia de Antioquía. Como los judíos no quisieron, los apóstoles no quisieron, entonces Dios dijo, yo no me puedo quedar a los apóstoles, que ustedes me hagan el favor y salgan. No quieren salir, entonces yo me tengo que llamar a los míos. Y Dios empieza a llamarse a los gentiles a hacer la labor. Y cuando esta iglesia empezó a crecer y empezó a haber tanta gente en la iglesia, Dios llama a través del Espíritu Santo y dice, necesito a Bernabé y a Saulo para un trabajo. ¿Qué hizo la iglesia? Ah, no, ¿cómo me lo va a sacar? Pero Señor, estos son los mejores, porque no se lleva por allá un resultado que vea que son peorcitos. Mire, Señor, la iglesia sabe que crece, esto está bueno. La iglesia necesita estos dos líderes acá, no me los puede sacar así. No, la iglesia no dijo eso. Cuando el Espíritu Santo dijo, necesita a Pablo y a Bernabé, entonces Pablo y Bernabé y la iglesia dijeron, listo, Señor, ¿para dónde los quieres? ¿Para dónde te los enviamos? ¿Cuánto hay que aportar? Y entonces arrancaron. Pusieron las manos sobre ellos, oraron, dijeron, Pablito, Bernabé, hasta luego mis hermanitos, aquí les mandamos para el bus, aquí les mandamos para el hotel, hasta luego, que les vaya a ver, hagan la obra, porque ustedes tienen que llevar el mensaje a todas las naciones. Escuchen, el mensaje sigue a las naciones, y la iglesia de Antioquía se montó en el plan de Dios, se montó en la visión de Dios, y a las demás naciones. Y esa iglesia prosperó. Y si usted se fija, esa fue la iglesia, el epicentro del cristianismo estaba en Antioquía. Comenzó todo en Abraham. No quiso el pueblo. Viene Dios, arranca con los apóstoles. Los apóstoles se perdieron en el tiempo porque no se habla mucho de ellos. Sí, más adelante el apóstol Pedro escribe algo, pero no se habló mucho más de ellos, se quedó ahí. El que arranca es Pablo. Y Pablo termina haciendo un trabajo impresionante porque está dentro del plan de Dios. ¿El plan de Dios cuál es? Ir a las naciones a llevar el evangelio. Así es que nosotros encontramos que el origen de la iglesia arranca por allá, en Abraham, el pueblo de Israel. Pasa por Jesucristo, donde llama a los apóstoles, les enseña lo que tienen que enseñarles, ellos hicieron el trabajo con aquellos que estaban allí. Pero Dios sigue haciendo el trabajo con aquellos que están un poquito ahí medio cercanos y termina con gentiles haciendo el trabajo. Ahora Dios llama a los gentiles y la iglesia sigue creciendo y Dios los llama a las naciones y no se queden encerrados, no se queden encerrados. Una iglesia que se encierra y no apoya las misiones es una iglesia que no está en el plan de Dios. Porque hasta el día de hoy Dios sigue diciendo que hay que ir a las demás naciones y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el trabajo que tenemos que hacer es hablar
de Cristo a las demás naciones como iglesia. Ese es el origen. Eso es el trabajo de la iglesia. Ahora, hablemos de los propósitos de la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Voy a hablarles de 4 propósitos. Hay más propósitos, pero voy a hablarles de 4 propósitos. En mi iglesia, donde yo soy, trabajo con 3 propósitos de estos. Hay 4, pero yo trabajo con 3. El primer propósito de la iglesia es proclamar el evangelio de Cristo. No hay nada que hacer. La proclamación del evangelio. Que la gente sepa de Cristo. Que la gente sepa del evangelio de Cristo. Ese es el primer propósito. ¿Sí? La iglesia tiene que proclamar a Cristo. Si la iglesia no proclama a Cristo, no está cumpliendo el propósito principal que debe tener la iglesia. Porque para eso fue. Me seréis testigos en tal y tal. Y hasta el día de hoy somos llamados a ser testigos en los barrios de nuestro sector, en los pueblos vecinos, en las otras naciones. Tengo que ser a toda la gente testigo todavía. Sigue siendo la misma orden para el tiempo de hoy. 2. La iglesia tiene el propósito de proveer los medios de adoración. Proveer los medios de adoración. Primero es proclamar el evangelio de Cristo. Segundo es proveer los medios de adoración. Es decir, cuando yo hablo de proveer los medios de adoración, la iglesia está con el propósito de reunirse. Y la adoración implica que nosotros amamos a Dios. El primer propósito tiene que ver con el evangelismo. El segundo propósito tiene que ver con la adoración. Somos llamados a estar en adoración, a entrar en adoración. En tercer lugar, la iglesia está llamada a proporcionar comunión entre los miembros. Proporcionar comunión. La comunión no solamente, ay, venga, charlamos, venga, nos tomamos un café. Eso es un poquito la comunión. Pero la comunión implica en que Hechos 2:42 dice, y ellos perseveraron unánimes en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, en las oraciones, estaban todos juntos, haciendo la labor que tienen que hacer. Eso tiene que ver comunión entre los miembros. La iglesia está para que se nutra, para que crezcan juntos, para que avancen juntos, no para que echen todos para atrás, sino para que todos juntos avancen. ¿Sí? Entonces, está para proclamar el evangelio, está para proveer la adoración, está para proporcionar comunión. Y en cuarto lugar, está para proteger el nivel moral del reino de Dios. Proteger el nivel moral del reino de Dios. Es decir, para dar testimonio. La iglesia está para dar testimonio. Si la iglesia no vive en estos propósitos, pues hermano, yo creo que estamos, como dicen por ahí vulgarmente, estamos montando el burro equivocado. Mercedes. No le escucho, Mercedes. Tiene que abrir el micrófono, si no le escuchamos. Micrófono. Mercedes, micrófono. El botoncito. El botón para No se le escucha, Mercedes. Sí, eso, ahora sí. Vale. Utilizando la mnemotecnia, profe, hay una P principal que se nutre de 4 P. O sea, son las 4 P, definitivamente. La P de propósito que se cumple a través de las otras 4 P, que son proclamar, proveer, proporcionar y proteger. Eso se llama mnemotecnia, para poder aprender. Pueden predicar en la iglesia. Ahí está el sermón. Bien. Sí. Y la idea, vamos a es que mi idea, desde el punto de vista eclesial, yo que soy pastor de una iglesia y trabajo con pastores y todo esto, la idea es que nosotros nos montemos en el plan de Dios. En el plan de Dios, que es cumplir su propósito, y su propósito son 4 P's, entonces un montón de P's todo el tiempo. Entonces, los 4 Pro, ay, sí, saben que sí, los 4 Pro son los más chéveres, bacán. Los 4 Pro, súper, vean. Y hoy en día la palabra Pro que es tan nombradita, chévere. Entonces, como iglesia tenemos que montarnos dentro del plan de Dios. El plan de Dios está en la Biblia. Aquí está escrito. Está hace más de 2000 años y todavía seguimos pensando qué hay que hacer en la iglesia. ¿Y para qué está la iglesia? Pues para esto, no, hermano.
Mire, si una iglesia no tiene evangelismo, hermano, la iglesia se nos dio. Si una iglesia no tiene adoración al mismo tiempo que evangelismo, la iglesia está andando desequilibrada. Si la iglesia no está teniendo comunión de la doctrina y de todas las cosas dentro de la iglesia creciendo, entonces la iglesia no está funcionando como es. Esas tres, sobre todo esas tres, que esas las tres que yo tengo para mi iglesia, allá en la iglesia donde yo trabajo, esas tres son las principales. Pero hay que recordar que también tenemos que dar el testimonio, que es proteger el nivel moral. ¿Sí? Que esta podría ser una añadidura de las otras, que se puede meter dentro de la proporción de comunión, ¿cierto? Que es importante. Pero, hermano, esto es importante para nosotros como iglesia. Si no hacemos esto, hermano, nuestra iglesia empieza a desfigurarse. Esto sería el origen y la naturaleza de la iglesia. Eso es lo que vimos hoy, origen y naturaleza de la iglesia. Espero que sea de bendición. Mañana el tiempo nos alcanzará para hablar un poquitico del ministerio de la iglesia. Hay un ministerio interno, hay un ministerio externo, y hablar un poquitico de las características de esta iglesia que Dios nos da a través de la palabra. Mis hermanos, muchas gracias por todo lo que me dijeron. Muy amables. Gracias, Gracias, profe, por profe. la clase. Dios lo bendiga. Quedó, hermano. Bueno, muchas bendiciones. Nos hablamos mañana. Que estén bien. Amén. Amén. Igual, profe. Gracias. Vale.